siguiente es un programa clasificación A, apto para todo público. Bellavisión presenta En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completa. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, versos 13 y 14. Hermanos amados, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Gracias por participar con nosotros de este deseo nuestro de compartir la comunión del Señor. En San Mateo 18:20, Jesús dijo: donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fraternalmente nos congregamos como iglesia, nos reunimos como iglesia y confiamos en que la presencia del Señor está en medio nuestro. Oremos. Gracias, Señor, por la nueva oportunidad, por mis hermanos, por mis amigos. Gracias por todo el bien que nos ha dispensado. Rogamos que, como siempre, tu presencia esté en medio nuestro, que tu palabra corra y sea glorificada. Y a ti te daremos la gloria y la honra por todo. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, Jesucristo dijo muy amorosamente que escudriñáramos las Escrituras. Recomendó eso a gentes que realmente no obedecieron a la buena intención del Señor de transformar sus vidas. Y le alegaron al Señor con relación a la ley de Moisés y a todo el ritual del Antiguo Testamento. Y Jesús le contestó diciéndole: escudriñen las Escrituras, simplemente, porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio del Señor, de todo lo que Él es y de todo el bien que nos ha dispensado a través de los tiempos, con mucha especialidad, el perdón y la promesa de la vida eterna. Cuando podemos reunirnos como iglesia y glorificar el nombre del Señor juntos, nos damos cuenta que realmente en el Señor y bajo su cobertura nuestras vidas tienen sentido. De lo contrario, las cosas se convierten
en un accionar rutinario que se convierte en un círculo vicioso donde la gente, a fin de cuentas, no sabe a dónde va a llegar. Pero el que le es fiel al Señor tiene la bendición de que, a pesar de saber de dónde vino, también sabe hacia dónde va. Un hombre muy sabio y lleno de Dios, el hermano apóstol Pablo, dijo en una oportunidad: yo sé en quién he creído y yo estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Iglesia amada, cuando recurrimos a las Escrituras, tenemos la bendición de encontrar siempre una guianza apropiada, una consolación, una plena seguridad de que Dios está de nuestra parte y de que no es en vano andar en sus santos caminos. En San Mateo 5:9, ese capítulo habla de las bienaventuranzas, y en el verso 9, Mateo 5:9, Jesús expresó: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ojalá que podamos tener esa bendición de poder actuar siempre como pacifistas, que nunca seamos de los que condenan a los demás y mucho menos de los que de alguna manera nos convirtamos en disociadores. Nosotros somos portadores de la gracia del Señor y en todo tiempo enalboraremos la bandera de la paz en nosotros, de nosotros hacia los demás, y también invertiremos cuanto nos sea posible para que los demás puedan estar en acuerdo y no se agredan unos a otros. El pacifista, dijo Jesucristo, será llamado hijo de Dios. No es especulación, pero si se llama al pacificador hijo de Dios, ya usted sabe cómo se puede llamar al disociador, al que echa a la gente a pelear y el que busca la manera de que los demás se enemisten entre sí. Jesús también dijo en el verso 10, San Mateo 5:10, Jesús dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No hay que hacer muchos argumentos para decir que nuestra sociedad vive la situación más crítica de todos los tiempos, debido a que la justicia es un calificativo más y, de hecho, siempre ha habido injusticia y gentes injustos, pero en nuestro tiempo ha llegado a un extremo insufrible. Todo aquel que de alguna manera se identifica con lo que es justo y aboga porque haya justicia, tiene tantos contrarios y algunos enemigos a muerte que se da cuenta rápidamente de que hay dos cosas que puede hacer: o ponerse de acuerdo con los malos o
sufrir o quedarse callado o sufrir la consecuencia de ese noble deseo de querer que los demás sean tratados justamente. No hay que filosofar sobre eso, ni hay que argumentar mucho. Estamos viviendo en carne viva esa situación, iniciando desde el mismo centro de la familia, desde nuestros familiares más cercanos, nuestros hijos, nuestros nietos, hasta todo el entorno y, ¿por qué no decir que las gentes que están en preeminencia, los que gobiernan al mundo, en la mayoría de los casos, son más injustos que todos los demás? Hay una verdad que para algunos es algo que no tiene sentido, y hay hasta quienes se burlan de esas expresiones y del contenido real de esa expresión. Justicia. Se burlan y se glorían de grandes cosas, algunas veces hablando de una forma desconsiderada y franca, sin ni siquiera disimular, y otras veces, en la mayoría de los casos, disimulándolo a base de hipocresía, a base de deshonestidad, a base de todo tipo de sofismas, en fin, siempre buscando la manera de imponerse sobre los demás. La Biblia habla de un personaje llamado inventor de males. Pablo lo señala como una persona peligrosa, los inventores de males. Hay gente que, diciéndolo en nuestra forma llana y pueblerina, todo lo que inventan es malo, pero es malo para los otros, porque ellos encuentran la manera de convertir en rentable las peores cosas del mundo. No tienen ningún sentimiento, no tienen afecto natural y por supuesto que no tienen vergüenza tampoco. No se avergüenzan porque no tienen cómo avergonzarse, porque no tienen vergüenza. Y todo eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta. La justicia de Dios es invariable y no importa lo que los hombres digan, cada uno tendrá que darle cuenta a Dios de sus acciones mientras ha vivido. En realidad, todo lo que hemos vivido muchos años, hemos visto más de una vez esa situación donde una persona se pasa toda la vida avasallando a los demás, maltratando a los demás, mintiendo para favorecer sus intereses y, de ser posible, hasta eliminando físicamente a los otros. Pero hasta ahora hemos visto que cuando le llega el momento de salir de la tierra, no se llevan nada. Lo que sí se llevan seguro es una sentencia de condenación dada directamente por el mismo Dios y por el mismo Jesucristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Simplemente es algo que hay que admitirlo de esa manera. Aún en el círculo familiar, el que quiere hacer las cosas justamente tiene dificultades. Si es el padre, muchas veces la tiene con los hijos. Y si son los hijos, muchas veces la tiene con el padre, con los tíos, con el abuelo. Y en fin, es difícil mantenerse en el lineamiento de la palabra de Dios y actuar justamente. Pero ese es el mandato que Dios nos ha dado. Y Jesús señaló que es bienaventurado cualquiera que padece por causa
de la justicia y que de esa persona es el reino de los cielos. El hermano apóstol Pedro señaló algo muy especial y dijo: más también si algunas cosas ustedes sufren por causa de la justicia, ustedes son bienaventurados, y por tanto no se intimiden ni se avergüencen por esta causa, sino glorifiquen a Dios en todo. En San Juan 7:24, Jesús señaló algo muy práctico. San Juan 7:24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad justo juicio. Sobre todo en nuestro tiempo de tantas malicias y hasta la tecnología que algunos manejan tan diabólicamente, que es buena pero le dan mal uso, son tantas las cosas subliminales que hay en el mundo, que usted fácilmente es engañado. Le muestran algo que usted cree que de una manera y es absolutamente diferente. Por eso Jesús, miles de años atrás, dijo: no juzguen según la apariencia, juzguen justo juicio. Para los cristianos es fácil hacer el justo juicio simplemente porque las cosas son como dice la palabra de Dios. En la Biblia sí es sí y no es no. Y cuando yo haga las cosas de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, así es el justo juicio. Es así como corresponde, gústeme a mí o no me guste, pero es así como Dios quiere y como glorificamos su nombre. Aún en casos que parecen no de tanta importancia ni de carácter espiritual, pero recordamos lo que la Biblia dice en San Mateo 22:21. Le trajeron a Jesús, le hicieron una pregunta. La Biblia dice que para tentarle, le preguntaron si se debía pagar impuestos al Imperio Romano. Y Jesús sencillamente pidió una moneda y preguntó: ¿de quién es la imagen de esta moneda? ¿De quién es la inscripción de esta moneda? Le contestaron rápidamente: del César. Y Jesús no hizo una filosofía ni un discurso, simplemente le contestó: entonces denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No es que Jesús estuviera de acuerdo con el imperio, pero el pueblo de Israel estaba bajo la opresión del sistema romano, precisamente a causa de su pecado, y eso, de acuerdo a las leyes imperantes que eran las del imperio romano, eso era de César. Jesús sencillamente nos está enseñando que cuando las cosas son de alguien, lo mejor que hacemos es concederle todo el derecho a esa persona como dueño. No quiere decir de ninguna manera que eso sea justo, pero si alguien es el dueño de algo, le corresponde a él. Lo de la justicia se arreglará de otra manera. Iglesia amada, cuando a alguien le corresponde algo, no hay que discutir. En días pasados, alguien se ofendió con nosotros porque hablamos un poquito del derecho de propiedad que no existe en los grupos cristianos. La iglesia no tiene nada porque el concilio es el dueño de todo y lo manejan sus testaferros y sus publicanos modernos que le han hecho un hábitat cómodo a los cazarrecompensas, a las aves de rapiña, a los mercaderes de la fe, a los negociantes del evangelio. Entonces,
las propiedades se convierten, ellos son los dueños de eso. Dijimos y repetimos que todo lo contrario, las propiedades debían ser manejadas por un patronato de un grupo de personas de buen testimonio en medio de cada congregación. Pero al sistema le molesta eso y nos han declarado la guerra y consideran que nuestras palabras son subversivas. No, eso es injusto y hay que repetir lo que dijo Cristo. Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El concilio no es quien fabrica estructuras físicas para la iglesia reunirse. Todo se hace con los ingresos de la iglesia en la forma que sea. De manera que es justo que eso se convierta en un bien comunitario como un asunto que le corresponde primero a toda la iglesia y después a toda la comunidad, a todo el pueblo. No debe convertirse en un bien de familia. Eso fue lo que dijimos si alguien no nos entendió. San Mateo 11:29, el mismo Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y oiga eso, porque mi yugo es liviano y ligera mi carga. No sé de qué manera ese yugo es liviano o esa carga es ligera. No lo entendemos bien, pero bueno, fue el Señor que dijo: mi yugo es liviano y mi carga es ligera. Trataré por todos los medios, como lo he hecho por muchos años, de llevar ese yugo y de llevar esa carga, pero en lo personal no la considero ni liviana ni ligera, pero que Dios nos ayude. Porque Jesús dijo en San Juan 14:15, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Esa es la demostración de que yo amo al Señor. Y más que eso, en San Juan 15:14, el Señor le dijo a las gentes: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Jesús mismo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Así que tenemos ese compromiso, iglesia amada. Y por último, para completar esta idea, y ya antes de la pausa, en San Lucas 12:30 hay una información muy alentadora. Y ojalá, hermano amado, hermana amada, que usted marque eso en su Biblia. Ojalá que lo que decimos usted por lo menos las referencias las escribiera para que cuando tenga el tiempo las revise. No el argumento que nosotros humildemente hacemos, porque eso es irrelevante. Lo importante es el verso bíblico en sí. Oiga, Lucas 12:30 tiene una información amorosa, amigable, familiar y muy agradable. Jesús dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Todos sabemos que hay momentos en que nosotros nos sentimos intimidados, a veces avergonzados, a veces decaídos, y se manifiestan en nosotros muchas penas, vergüenza, dolor, aflicciones variadísimas, y muchas veces nos preguntamos si podremos llevar a feliz término una perseverancia que realmente le agrade al Señor, puesto que la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese es el que se salva. Y usted, hermano amado, y yo estamos luchando por llegar al final de nuestra perseverancia, sea porque nosotros muramos y vayamos al Señor, o sea
que el Señor venga, pero como sea, es alentador que el mismo Señor dijera, no a usted, no a mí, no a un apóstol, no a un ministerio ni a una persona en particular, no, a ese grupo selecto que Él mismo llamó, que Él mismo seleccionó, que Él mismo llamó y que Él amorosamente le llamó la manada pequeña, que entiendo que para algunos debe ser hasta medio incómodo hacer eso, porque sueñan con una mega iglesia, con tener un poder humano que sea notable y que el asunto sea lo más rentable posible y que puedan tener hasta poder de decisión en las naciones. Eso se oye bonito, pero la verdad es, hemos leído muchas veces, le hemos dicho a ustedes, que leímos después de más de 50 años de perseverancia, leímos los evangelios 7 veces y el libro de los Hechos 15 veces. Parece una cosa infantil, pero eso nos autoriza, por encima de todas las cosas, a decir con mucha propiedad y sin temor a equivocarnos, que más del 80% de las cosas que se le están diciendo a la iglesia hoy día en nombre del Señor son mentiras. Y son mentiras porque no están en la palabra de Dios. Y son mentiras porque esas cosas se retuercen para formar un tipo de doctrina acomodaticia a un grupo que se ha autotitulado y se ha arrogado el derecho de dirigir la iglesia. La palabra de Dios habla claramente de los ministerios como el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, el presbítero, el obispo, el diácono y el anciano. Pero cualquier organización que pretenda desautorizar esos ministerios naturales dados por el Señor a la iglesia, se convierte en contradictor al mismo Dios. Contradice a Dios, contradice a Jesucristo, contradice al Espíritu Santo. Y eso es una obra que procede directamente del reino de las tinieblas. Iglesia amada, pero no se sienta incómodo, no se sienta decepcionado, no se sienta abandonado, que Jesús mismo fue que dijo a su manada pequeña. Y ojalá que usted y yo realmente seamos miembros de esa manada pequeña, no de la suntuosidad que quieren los hombres, la perversidad del sistema teológico y conciliar, no de ese deseo de tener un evangelio sin Jesucristo, porque después de todo debo informarles a ustedes que Jesucristo nunca mandó a construir nada y que los apóstoles ni construyeron nada ni tampoco sugirieron construirlo. Jamás eso se habló en la Biblia. Pero aparte de eso, lo que sí sabemos es que Jesús dijo que donde quiera que hayan 2 o 3 congregados en su nombre, Él iba a estar o Él está en ese lugar. Lo más importante de todo es que nosotros podamos agradar al dueño de la manada pequeña y nos hagamos beneficiarios a toda capacidad de las bendiciones del reino. San Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Que Dios nos ayude. Pausamos y volvemos.
Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti. Mi familia está llena de ti. Y ahora yo, mi familia está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río, y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Declaro con mi boca, como dice tu palabra, Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí, Señor. Estás conmigo, con mi familia. Vamos, cántalo y decláralo. Mi vida está llena de ti, toda mi vida, que mi vida está llena de ti. Y yo, mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Cántalo conmigo. Mi vida está llena de ti. Y mi familia está llena de ti. La tierra está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto, Señor, tú. Iglesia del Señor, el hermano apóstol Pablo le tocó realizar un ministerio muy comprometido. Decimos comprometido porque este hombre venía del corazón de los conocimientos de la ley mosaica y de todo lo que tenía que ver con el ministerio de los reyes, de los profetas y esa cosa. El hombre incluso era fariseo. Y cuando él llega, asume la responsabilidad de corregir a la iglesia y de explicarle a los hermanos que se componían de judíos y de gentiles, explicarles a ambas clases cuál debía ser su posición para mantener una verdadera comunión en el Señor. Recuerde que uno de los grandes problemas de la religión judía
de las dispensaciones relacionadas con el pueblo judío era que los judíos siempre fueron excluyentes. Ellos entendían que Jehová era el Dios de ellos, pero de nadie más. Y esa forma de pensar pues lo llevó a ser extremistas. Y Pablo desde el principio fue el hombre más autorizado para enfrentar esa situación sin caer en exceso, sin pasarse, digamos, del parámetro, como decimos, en una forma justa, correcta, aplicable, comprensible. Primera de Corintios, en el capítulo 2, el verso 1, Pablo nos informa: cuando yo fui a vosotros, les dice, cuando yo fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no conocer entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pensamos que esas palabras de mi hermano apóstol Pablo eran muy nobles, porque era un hombre, un profesional terminado, y aparte de eso tuvo en la investidura de la organización más orgullosa que ha tenido el pueblo de Israel en toda su historia, porque si bien ellos estaban en competencia con los saduceos, pero los saduceos eran gentes que todo el mundo lo miraba de lejos y le temía, porque para ser saduceo era necesario haber sido rico por 4 o 5 generaciones. Estábamos hablando de que el tatarabuelo, el abuelo y el padre de esa persona aspirante a ser saduceo hubieran sido ricos, poderosos. Y eso se sabe que en todas las sociedades es difícil encontrar ese tipo de personas. De manera que al saduceo le interesaba simplemente manejar los ingresos de proveyente del templo. Por eso se habla tanto en los evangelios y en los hechos de esa actitud agresiva que tenían los saduceos y los fariseos. Pero los fariseos lo que hacían era tratar de pescar en río revuelto y recibir el beneficio que le permitían los saduceos, que eran la gente, como decimos los higüeyanos, de los cuatro, eran la gente que manejaban el dinero. Por cierto, que en este tiempo tenemos muchísimos aspirantes a saduceos y muchísimos fariseos, hipócritas. Y no está mal que le digamos así, porque Jesús unas cuantas veces le dijo hipócrita, y era verdad. Al saduceo no le interesaba más que los ingresos del templo, y al fariseo los beneficios que le pudiera dejar percibir los saduceos, que eran los dueños de la empresa, los dueños de la producción económica. Iglesia amada, pero Pablo, muy humilde y sabiamente, le dijo: la fe de ustedes no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso, poca gente se atreverán. Nosotros nos hemos atrevido y lo repetiremos todas las veces que sea necesario. La teología y el sistema conciliar se han convertido en una maldición para la iglesia, porque contradicen directamente la palabra de Dios y dañan a la gente. ¿Por qué lo dañan? Bueno, porque el sistema teológico y conciliar contradice los ministerios, los estorba y trata de eliminar directamente. Estorba
los dones espirituales, pero trata de eliminar directamente los ministerios, imponiendo un sistema de dominación que es diabólico en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque promueve la mundanalidad y porque incluso vende promesas de Dios. Eso no hay un lugar a donde ponerlo, ni arreglarlo, ni una forma que digamos tolerante o ética. No, eso es del diablo. El diablo es el único que es capaz de contradecir abiertamente la palabra de Dios. Así que el consejo del hermano apóstol Pablo, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Iglesia amada, da pena que nuestra iglesia en estos días se esté entreteniendo con alitas de cucaracha. No hay ningún tipo de nutriente espiritual en lo que se está enseñando y en lo que se está predicando. Primero, porque el enseñador es un teorizante del Evangelio que nos dice de todo menos lo que dice la palabra de Dios. Y segundo, porque el predicador de oficio es alguien que lo que hace es repetir los diferentes eslogans que hay en el momento, la modalidad del momento. Repite eso, pero no es responsable a nada de lo que dice. Por eso puede hablar cualquier cosa y queda bien, sobre todo cuando habla en medio de gente que aparentemente pensarán que tendrán la cabeza de adorno, porque de hecho no piensan. El día pasado oí un muchacho decir algo que me dio hasta pena. Dijo que los leones no se comieron a Daniel cuando lo tiraron al foso de los leones, porque Dios había convertido a Daniel en una zanahoria. Iglesia amada, lo grande de eso que hubieron gente que aplaudieron eso y lo aceptaron como algo bueno, porque ese tipo de cosas que empieza con una gesticulación extraña, que no se entiende lo que habla la persona y que al fin termina con un chillido, mucho hace, no puede hacer más de ahí, sino aprobar lo que diga el otro sin ni siquiera saber qué fue lo que dijo. Esa es la maldición del sistema teológico y conciliar, y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos libre de eso, porque eso está conduciendo la iglesia. La ha conducido fuera de la palabra de Dios e indudablemente la va conduciendo fuera del centro de la voluntad de Dios, y ya cuando se llega ahí es seguro que no hay otro lugar para llegar que no sea el infierno. Que Dios nos ayude. Pero el hermano apóstol Pablo en 1 Corintios 2:6 declara: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y luego advierte: antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Iglesia amada, esa historia de que usted no entiende la palabra de Dios y que tiene un teologizante o un teólogo que explicársela, eso es mentira. Usted tiene la revelación del Espíritu y de acuerdo a su necesidad, Dios le ha revelado a usted y le va a seguir revelando cada cosa según sea necesario. La revelación de Dios no es algo, como dicen algunos,
como para acumular puntos o guardar experiencia. No, la revelación del Señor viene para darnos la dosis necesaria para aplicar en cada caso y en cada circunstancia. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Iglesia amada, trate de madurar. Lea las Escrituras. Hermano amado, la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no hay doctrina en el Antiguo Testamento. Trate, hermano amado, de manejar el Nuevo Testamento. Manéjelo en el nombre del Señor. Eso le va a ayudar mucho. El Nuevo Testamento. Iglesia amada, 1 Corintios 2:16, Pablo dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le